Mi yerno me miró a los ojos y me dijo, «Vendí tu casa por 2 millones y los 15,000 son tu renta mensual. El hogar que construí con mi mujer durante 40 años, reducido a un sobre con dinero. Pero soy un arquitecto de Madrid y sé reconocer una estructura podrida. No presenté una denuncia. Ideé un plan para demoler su mundo de mentiras. Esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad». Los domingos en la calle Goya tienen un sonido particular, una mezcla del murmullo apagado del tráfico en la Castellana y el eco de las familias que vuelven del retiro. En mi casa, sin embargo, el sonido dominante esa tarde era la voz de mi yerno, David. Sofía, mi hija, lo escuchaba con esa devoción que me desarmaba, asintiendo a cada una de sus sentencias como si fueran verdades reveladas. Yo, mientras tanto, me limitaba a observar el mantel, notando una pequeña mancha de vino que tendría que limpiar más tarde. El orden, la precisión, eso siempre me ha dado paz. David hablaba de la optimización de activos. Le encantaba esa expresión. Decía que mantener un piso de 200 metros cuadrados en el barrio de Salamanca para un solo hombre era antieconómico, un capital inmovilizado. Usaba palabras en inglés, business, cash flow, que sonaban importantes en su boca, pero que a mí me resultaban huecas, como los tabiques de pladur que tanto se usan ahora. Yo construí este piso con Elena, mi mujer, ladrillo a ladrillo, con vigas de verdad. Represento esa España que levantó su patrimonio con las manos, con el sudor de la frente, no con gráficos en una pantalla. David es de la otra España, la de la burbuja, la del dinero que aparece y desaparece como por arte de magia. Para él, esta casa no era un hogar, era un activo, un número en una hoja de cálculo. Para mí, era el archivo de mi vida. El único bien de valor real que tenía, valorado en más de 1 millón de euros, y que siempre di por hecho que se repartiría entre mis 2 hijos, Sofía y Marcos, como manda la ley. Cuando por fin se fueron, el silencio del piso me abrazó como un viejo amigo. Recorrí el pasillo, mis pasos resonando sobre el mármol que Elena y yo elegimos juntos. Me detuve frente a la puerta de su estudio, aún después de 3 años. Si me concentraba, podía oler la mezcla de sus libros y el perfume que usaba. Entré y pasé los dedos por el lomo de sus novelas. Fue aquí, en este mismo cuarto, donde una noche me hizo prometerle que nunca vendería el lugar donde criamos a nuestros hijos. «Julián», me dijo, «esta casa no son solo paredes. Son las marcas de altura de los niños en el marco de la puerta. Son los inviernos de estudio. Son mis plantas en el balcón. Es nuestra vida». Y yo se lo prometí. Una palabra dada es un cimiento. Y yo soy arquitecto. Sé de cimientos. Unos días más tarde, David se presentó sin avisar. Llevaba una de esas carpetas de cuero que anuncian asuntos serios. Se sentó en el sillón de Elena, un gesto que me incomodó profundamente, y desplegó sus documentos sobre la mesa de centro. Habló con la seriedad de un médico dando un diagnóstico. Me habló de la inseguridad del mercado, de los impuestos de sucesiones que devorarían la herencia, de lo complicado que sería para mis hijos gestionar la venta el día de mañana. Su propuesta era lógica, directa, profesional. Vender el piso ahora, en un buen momento del mercado, e invertir el dinero en un fondo de alta seguridad que me proporcionaría una renta vitalicia. Viviría sin preocupaciones, y mis hijos heredarían dinero contante y sonante, no un problema.
Todo sonaba tan razonable, tan madrileño, práctico. Sin embargo, en mi cabeza resonaban las palabras de Elena. Se lo dije. David, le prometí a tu suegra que nunca vendería esta casa. Él ni parpadeó. Me miró fijamente, con una seriedad que parecía sincera, y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Julian, dijo, inclinándose hacia mí, lo que estamos haciendo es precisamente para proteger el legado de Elena, para que vivas tus últimos años con la tranquilidad que ella habría querido para ti, sin agobios económicos, para que dejes a tus hijos una herencia líquida y segura, no un problema inmobiliario que podría dividirlos. La mentira era perfecta, porque no sonaba a mentira, sonaba a prudencia, a amor. Envolvió la traición a mi promesa en el papel de regalo del deber familiar. Y yo, por primera vez, empecé a dudar de mis propios cimientos. La duda es una grieta fina. Apenas la ves, pero debilita toda la estructura, y David era un experto en rellenar esas grietas con masilla de confianza. Volvió a los pocos días con su carpeta de cuero, y esta vez la abrió sobre mi mesa del comedor con el aire de un cirujano mostrando una radiografía. Eran gráficos, proyecciones, números que bailaban hacia arriba en una curva perfecta. Me explicó, con una paciencia casi insultante, cómo mis 2 millones de euros no se quedarían quietos, sino que trabajarían para mí, generando una renta mensual que me sonaba a fantasía. Su discurso era impecable, el de un profesional de banca privada, que te habla desde un pedestal de conocimiento al que tú, un simple mortal, no puedes aspirar. Yo veía números, pero él veía una oportunidad. Yo veía mi casa, mi vida, y él veía un activo a liquidar. Mi instinto, esa vieja brújula que me ha guiado durante 72 años, me decía que el norte no estaba donde él señalaba. Pero entonces sonó el teléfono. Era Sofía. Su voz sonaba más feliz de lo que la había oído en meses. Me contó que David le había explicado el plan y que le parecía una idea brillante, que por fin podría vivir como un rey, sin preocuparme por las derramas del edificio ni por el Ivy, que era lo más inteligente que podía hacer. Y esa llamada, te lo juro, fue el ariete que derribó mis defensas. La duda de un padre pesa poco frente a la ilusión de una hija. ¿Cómo iba a decirle que no confiaba en el hombre que ella había elegido, en el padre de mis nietos? La presión familiar, aunque venga envuelta en cariño, es la más difícil de resistir. Colgué el teléfono sintiendo que la decisión ya no era solo mía. David no perdió el tiempo. Al día siguiente me llevó a una notaría en la zona de nuevos ministerios. Era uno de esos edificios de cristal y acero, fríos y anónimos. Dentro, todo era silencio, moqueta y olor a papel importante. La gente hablaba en susurros. Me sentí como un extranjero en mi propia ciudad. Nos hicieron pasar al despacho del notario, un hombre ocupado, con unas gafas que se le resbalaban por la nariz, que apenas levantó la vista de los papeles. David me había explicado que íbamos a firmar un poder notarial general para que él pudiera agilizar los trámites de la venta. Me aseguró que era un mero formalismo burocrático, una forma de evitarme a mí el papeleo. La palabra general debería haberme alarmado, pero en ese entorno solemne, rodeado de códigos legales y jerga que no entendía, me sentí pequeño e intimidado. El notario empezó a leer el documento a toda velocidad.
una letanía de artículos y cláusulas que se fundían en un zumbido incomprensible. Miré a David, y él asintió con una calma profesional, como diciendo todo en orden. Y confié. Confié en él, en mi hija, en la solemnidad de aquel despacho que parecía garantizar que nada malo podía pasar allí. El notario se detuvo, me señaló la línea de puntos y me tendió un bolígrafo. «Firme aquí, por favor». Cogí el bolígrafo. La tinta era de un azul intenso. Mientras mi nombre tomaba forma sobre el papel timbrado, tuve la sensación de estar cediendo algo más que una firma, algo intangible y pesado. Era como si el peso de mi casa, de mis recuerdos, se transfiriera a la punta de ese bolígrafo y se quedara allí, atrapado en la tinta. Apenas levanté la cabeza, David ya tenía una mano en mi hombro, apretando con fuerza. Me dijo que había tomado una decisión inteligente, que había asegurado nuestro futuro. Y al oírle usar la palabra «nuestro», una alarma silenciosa sonó en algún rincón de mi mente, pero ya era demasiado tarde. La tinta ya se estaba secando. Hay un momento en el que las conversaciones se detienen y las cosas simplemente empiezan a moverse. Y lo hacen a una velocidad que no te permite pensar. Después de la visita a la notaría, David adquirió una nueva energía, una urgencia febril que lo transformó. El consultor financiero tranquilo y de discurso pausado desapareció, y en su lugar apareció un capataz de obra. De repente, había un comprador, un inversor extranjero que no podía esperar. Y teníamos que vaciar el piso antes de fin de mes. Todo eran prisas. Yo no entendía de dónde venía esa urgencia. ¿Qué más daba una semana que otra? Pero David hablaba de ventanas de oportunidad y de sinergias de mercado. Supongo que así es como se dice ahora o nunca en el idioma de los negocios. En el fondo, me sentía como un estorbo en mi propia vida, un obstáculo para el progreso. Y así, empecé a empaquetar 40 años de mi existencia en cajas de cartón. David venía cada tarde a ayudar. Se movía por el piso con una eficiencia despiadada. Para él, los muebles eran metros cúbicos, los libros, peso muerto, los recuerdos, simple desorden. Lo vi coger una caja de fotografías de Elena sin el menor cuidado, y tuve que quitársela de las manos. Me miró extrañado, sin comprender. En ese momento vi con una claridad dolorosa el abismo que nos separaba. Él vivía en su chalet de las afueras, una de esas casas idénticas que parecen impresas en 3D, con muebles de diseño que cambian cada 2 años. Un lugar sin historia, sin alma. Él no podía entender que mi casa era un ser vivo, que cada objeto tenía su propia respiración. La peor parte fue empaquetar el estudio de Elena. Cada libro que metía en una caja era como una pequeña traición. David entró y, al verme dudar con una primera edición que le regalé a ella, me la quitó de las manos y la metió en la caja con un gesto rápido. Me dijo que no podíamos ponernos sentimentales, que teníamos un plazo. Su voz era dura, extrañamente metálica. No había rastro de la empatía que había fingido días antes. Vi en sus ojos un brillo de pánico contenido, una tensión que no lograba disimular del todo. Parecía un hombre acorralado, no un yerno ayudando a su suegro. Los hombres de mi generación aprendimos a ocultar nuestros problemas, a resolverlos en silencio. Pero el miedo siempre encuentra una grieta por la que asomarse, y yo vi la suya en ese momento. Esa noche no pude dormir.
Me levanté y caminé por los pasillos vacíos y resonantes, entre torres de cajas que parecían lápidas. Fui al balcón. La calle Goya dormía bajo la luz anaranjada de las farolas. Por primera vez en mi vida, me sentí un extraño en mi propio hogar. Todo lo sólido se estaba desvaneciendo. Al día siguiente, mientras cerrábamos las últimas cajas, el eco de mis dudas se hizo demasiado fuerte. Necesitaba un ancla, una última confirmación. Me acerqué a David, que estaba sellando una caja con cinta adhesiva, con una violencia contenida. Lo miré y le pregunté, con la voz más firme que pude encontrar, ¿estás seguro de que esto es lo correcto, hijo? Se detuvo. El único sonido era el chirrido de la cinta de embalar. Se giró lentamente y me miró. Su cara era una máscara de profesionalidad, pero sus ojos estaban vacíos. Me respondió con una firmeza heladora, sin un atisbo de duda, que me recorrió la espalda. Dijo que era absolutamente lo correcto, lo más sensato que podíamos hacer. Y en esa seguridad rotunda, en esa ausencia total de la más mínima vacilación, supe, con una certeza que no podía explicar, que algo iba terriblemente mal. Pero las cajas ya estaban cerradas, y el eco de mi pregunta se quedó flotando en los pasillos vacíos. Dejar atrás la casa de la calle Goya fue como asistir a mi propio funeral. Me instalé en un apartamento de alquiler, más pequeño, anónimo, con paredes tan finas que podía oír la vida de los vecinos. Mi vida, que antes ocupaba 200 metros cuadrados de historia, ahora cabía en 60 metros de presente impersonal. La inquietud que sentí al ver la determinación de David no se había ido. Se había mudado conmigo, convirtiéndose en un compañero de piso silencioso y constante. Para calmar esa zozobra, decidí hacer lo que siempre he hecho cuando me siento perdido: poner orden. Llamé a Luis, mi abogado y amigo desde la facultad, con la excusa de querer actualizar mi testamento. Era una forma de aferrarme a algo tangible, a la estructura de la ley. El despacho de Luis olía a lo de siempre, a papel, a confianza, a tiempo. Le conté mi situación, la venta del piso, el plan de David para invertir el dinero. Lo conté como si fuera la cosa más lógica del mundo, intentando convencerme a mí mismo al contárselo a él. Luis me escuchó con paciencia, y cuando terminé, me explicó algo que debería haber sabido, pero que en mi ignorancia había pasado por alto. Me habló de la legítima. Con la sencillez de quien domina su oficio, me dibujó la estructura de una herencia en España. Me explicó que mi patrimonio, fuera el que fuera, se dividía en 3 tercios. Un tercio, la por legítima estricta, tenía que ir obligatoriamente a mis hijos a partes iguales. Otro tercio, la por mejora, podía repartirlo como quisiera, pero solo entre ellos. Y el último, el de por libre disposición. Ese era el único del que podía disponer con total libertad. Mientras hablaba, yo sentía cómo se resquebrajaba el suelo bajo mis pies. Le pregunté, casi con ingenuidad, si entonces no podría dejarle todo a Sofía si quisiera. Luis negó con la cabeza. Me dijo que no, que la ley protegía a todos los herederos forzosos. Salí de su despacho con una sensación de vértigo. No era que desconfiara de David en ese momento, no de una forma consciente, pero me di cuenta de que había entregado el control de mi patrimonio, de la totalidad de mi legado, sin entender las reglas más básicas. Había actuado como un aficionado en un mundo de profesionales. Pasaron unas semanas de silencio.
David me decía que los trámites seguían su curso, que la burocracia era lenta, y un día, por fin, se presentó en mi nuevo apartamento. Traía su inseparable carpeta de cuero y una sonrisa de triunfo. Me anunció que la venta se había cerrado y que el dinero ya estaba invertido. Abrió la carpeta sobre la mesa y me mostró los documentos. Eran impecables. El contrato de un fondo de inversión suizo, con un logo elegante en relieve y un nombre rimbombante en inglés. Papel grueso, firmas claras, sellos que parecían oficiales. Todo en aquel documento gritaba seguridad y profesionalidad. Era una obra de arquitectura financiera. Y yo, como arquitecto, no pude evitar admirar la solidez de su fachada. David me explicó los detalles con su habitual jerga, y yo asentía, intentando seguir el hilo. Pero la verdad es que mi atención no estaba en sus palabras, sino en la sensación de irrealidad de todo aquello. Mi casa, mi vida, convertida en un fajo de papeles con un logo extranjero. Entonces, David hizo su movimiento maestro. Metió la mano en el maletín y sacó un sobre blanco y grueso. Me lo tendió. Me explicó que ese era el primer pago de mi renta vitalicia, 15,000 euros. Cogí el sobre. Pesaba. Lo abrí y vi los billetes. Eran nuevos, crujientes. 30 billetes de 500 euros. El olor del papel moneda, un olor que casi había olvidado, llenó el pequeño salón. Era algo real, algo que podía tocar y contar. Después de semanas de dudas abstractas y conversaciones etéreas sobre el mercado, aquel fajo de billetes era la prueba tangible de que todo estaba bien. Calmó mi inquietud de una forma que ninguna palabra de David había conseguido. Por un momento, el arquitecto pragmático que hay en mí venció al hombre sentimental. Mis sospechas, mi promesa a Elena, todo pareció desvanecerse ante el peso de aquel dinero. David había construido una mentira perfecta y me había entregado el primer ladrillo para que yo mismo ayudara a sostenerla. El dinero tiene un peso que tranquiliza. Durante el primer mes, cada vez que la inquietud amenazaba con volver, yo solo tenía que tocar el sobre que guardaba en el cajón de mi mesilla. Era un ancla. Con ese dinero, quise ejercer de patriarca. Un papel que sentía que se me había escapado. Invité a toda la familia, a Sofía, a David y a mis nietos, a uno de esos restaurantes caros del centro de Madrid, de los que tienen manteles de hilo y camareros que te llaman caballero. Fue una comida alegre. Ver a mis nietos devorar el solomillo y a Sofía reír con la copa de vino en la mano me hizo sentir que, tal vez, había tomado la decisión correcta. Me sentía generoso, proveedor, orgulloso. Pero debajo de todo eso, había una sensación extraña, como si estuviera gastando un dinero que no era del todo mío, como si estuviera interpretando un papel en una obra que no había escrito. La grieta en esa frágil tranquilidad la abrió mi otro hijo Marcos. Llamó desde la universidad en el extranjero donde da clases. Su voz, siempre más analítica y menos emocional que la de Sofía, sonó extraña al otro lado del teléfono. Me preguntó por la venta del piso. Me preguntó por qué no le había consultado. Su pregunta no era una acusación, sino una simple petición de información, y eso la hizo mucho más afilada. Me encontré defendiendo la decisión con las mismas palabras de David, hablando de optimización y de una operación profesional y moderna. Sonaban huecas y ensayadas en mi propia boca.
Le colgué prometiéndole que todo estaba bajo control, pero su llamada había dejado un eco de inquietud que el peso del dinero ya no podía acallar. Esa noche, empujado por una desazón que no me dejaba en paz, encendí el ordenador portátil que me habían regalado mis hijos. Soy un hombre de planos y de reglas de cálculo. La tecnología moderna y yo mantenemos una relación de desconfianza mutua. Con torpeza, tecleé en el buscador el nombre que figuraba en los documentos de David, Swiss Capital Fund. Los resultados fueron decepcionantes. No había grandes portales de noticias económicas, ni análisis de expertos. Solo una página web, una sola. Hice clic. Lo que apareció en la pantalla fue desolador. El logo parecía hecho por un aficionado. Las fotografías eran genéricas, de esas que compras por €1 en un banco de imágenes. Los textos estaban mal traducidos, con errores que ningún banco suizo que se precie cometería jamás. Mi mente de arquitecto, acostumbrada a analizar estructuras, vio aquello por lo que era: una fachada barata, un decorado de cartón. No había cimientos, no había solidez, no había nada detrás. Un instinto primario me gritó que algo allí no encajaba, que una inversión de más de €1.000.000 no podía estar representada por algo tan frágil y amateur. La duda se convirtió en una certeza fría que necesitaba una última prueba. Esperé a la siguiente comida familiar. Estábamos todos en el nuevo apartamento, el ambiente era relajado. Esperé a que David estuviera en mitad de una de sus anécdotas, sintiéndose el centro de atención. Entonces, con la mayor naturalidad que pude fingir, le hice la pregunta. Le dije que, por curiosidad, me gustaría echar un vistazo a la evolución del fondo, y le pedí los datos de acceso para poder entrar online. Su reacción fue la viga que confirmó el fallo estructural de todo el edificio. No fue algo que los demás notaran, pero yo lo vi. Un microsegundo de pánico puro en sus ojos antes de que la máscara de confianza volviera a su sitio. Se puso pálido. Y entonces hizo algo muy revelador. Se volvió ruidoso. Empezó a hablar más alto, a gesticular más. Se rió de mi pregunta como si fuera una ingenuidad. Me explicó, con una condescendencia que no logró ocultar su nerviosismo, que se trataba de un fondo de inversión institucional de altísima seguridad y que precisamente por eso no tenía un portal de acceso para clientes particulares. Era una cuestión de exclusividad y protección, me dijo. Y sin darme tiempo a responder, cambió de tema de forma brusca, lanzando una pregunta sobre el último partido del Real Madrid o sobre la última polémica del gobierno, uno de esos temas que en Madrid siempre encienden un debate y entierran cualquier conversación incómoda. Yo no dije nada más. Me limité a asentir, como si su explicación me hubiera convencido. Pero por dentro, el arquitecto había dado su veredicto. Había visto la grieta, había seguido su recorrido y había llegado a la conclusión de que la estructura estaba comprometida. La falla era catastrófica. A partir de ese momento, dejé de ser un suegro confundido. Me convertí en un perito, evaluando los daños, y supe que tenía que empezar a reunir pruebas. A la mañana siguiente de aquella conversación, me levanté sintiendo que la niebla de la confusión se había disipado, dejando en su lugar un frío y duro paisaje de certeza. El arquitecto que llevaba dormido dentro de mí había despertado. Un arquitecto no se lamenta cuando descubre una grieta. La analiza, busca su origen y determina la solidez de toda la estructura. Y yo iba a hacer exactamente eso.
Mi primer paso fue un acto casi olvidado en esta era digital. Fui en persona al registro de la propiedad. El edificio era un laberinto de pasillos grises y mostradores de formica gastada. Olía a papel viejo y a paciencia. Hice cola como todo el mundo. Un hombre de 72 años rodeado de gestores jóvenes y apresurados. Cuando llegó mi turno, pedí una nota simple de mi antiguo piso. La funcionaria, una mujer que parecía llevar allí desde que se inventó la burocracia, tecleó los datos en su ordenador con una lentitud exasperante. Me entregó el papel. Lo leí allí mismo, de pie, y encontré la primera mentira documentada. El comprador no era un particular extranjero. Era una sociedad de inversión, con un nombre que no me decía nada. La primera viga de la construcción de David era falsa. Con esa hoja de papel en el bolsillo de la chaqueta, salí a la calle y, desde una cabina telefónica, llamé a Luis. Mi voz no era la de un amigo pidiendo ayuda, era la de un cliente. Le dije que necesitaba un favor, que investigara esa sociedad con la máxima discreción. No le di más explicaciones y él no las pidió. Un buen abogado sabe cuándo las preguntas sobran. Con ese simple acto, sentí que recuperaba una parte del control que había cedido. La transformación de víctima a estratega había comenzado. Las siguientes semanas fueron extrañas. Me distancié de Sofía. No podía mirarla a los ojos sin sentir el peso de lo que estaba descubriendo sobre su marido. Ella me llamaba, notaba mi frialdad, y me acusaba de estar raro, de ser un desagradecido con todo lo que David estaba haciendo por mí. Cada palabra suya era un pequeño puñal, pero sabía que no podía decirle nada. Sería ponerla en una posición imposible, obligarla a elegir. Así que aguanté sus reproches en silencio. Un silencio que agrandaba la distancia entre nosotros. La segunda prueba me la trajo el azar, o quizás el destino, en una cafetería de mi antiguo barrio. Volví allí una tarde, buscando el eco de mi vida anterior, y me encontré con un antiguo vecino, un hombre jubilado como yo. Nos pusimos a charlar de las cosas de siempre, y en un momento dado me dio una palmada en el hombro. Me dijo la suerte que habíamos tenido con la venta, que el nuevo propietario le había contado que había pagado 1 millón, una verdadera ganga por un piso como el mío. 1 millón, no 1.200.000. La cifra se quedó flotando en el aire, entre el humo de los churros y el ruido de las tazas. Pagué mi café con la mano firme y me marché. Ya tenía la segunda mentira documentada. David, por su parte, debió de sentir mi creciente frialdad. Empezó a cometer errores. Un día, al ir a visitar a mis nietos, lo vi llegar en un coche nuevo. Un deportivo alemán, brillante y ostentoso. Un coche que gritaba nuevo rico. Para un hombre como yo, que condujo el mismo coche durante 20 años, aquel acto de por aparentar por fue más que una bandera roja. Fue una sirena de alarma. Era la arrogancia del que se cree impune, del que ha perdido el contacto con la realidad del dinero ganado con esfuerzo. La llamada final de Luis llegó una tarde de lluvia. Fue breve, casi telegráfica. Su voz sonaba grave. Me dijo que tenía toda la información. La sociedad compradora era legítima, sí, pero lo importante, lo crucial, era el rastro del dinero. Había conseguido acceder al registro de la transacción bancaria. El importe total, el 1.200.000 euros que David me había jurado que estaban en un fondo suizo, había sido transferido íntegramente a una cuenta corriente
cuyo único titular era David. Colgué el teléfono. El silencio en mi pequeño apartamento era total, solo roto por el sonido de la lluvia contra la ventana. No sentí rabia, ni siquiera tristeza, solo un frío glacial. Esa noche no dormí. Saqué un cuaderno nuevo, uno de esos con las hojas cuadriculadas que usaba para mis proyectos, y un bolígrafo. Abrí la primera página y, con mi letra de arquitecto, clara y precisa, empecé a escribir. No era un diario, era un libro mayor de contabilidad. En la primera columna, la fecha. En la segunda, el hecho, la mentira. En la tercera, la prueba que la refutaba. La nota simple del registro, el testimonio del vecino, el informe bancario de Luis. Rellené la página con una calma metódica, construyendo mi caso línea por línea, ladrillo a ladrillo. No estaba escribiendo la historia de mi dolor, estaba redactando el pliego de cargos. Con el libro de contabilidad de la traición cerrado en mi maletín, esperé a que amaneciera. El plan de acción era tan claro y preciso como los planos de un edificio. No había espacio para la improvisación ni para el sentimentalismo. A las 9 en punto, cogí el teléfono. Primero llamé a Sofía, luego a David. A cada uno le dije las mismas palabras, con una voz que no reconocí como mía, una voz despojada de toda emoción, fría como el acero. Les dije que necesitaba que estuvieran en el despacho de Luis a las 10 de la mañana del día siguiente, que era importante. Mi tono no admitía preguntas ni excusas, y no las hubo. Era una convocatoria, no una invitación. Llegué al despacho de Luis media hora antes. Él ya me esperaba. Colocamos 2 sillas frente a su gran mesa de caoba, y yo puse mi cuaderno y la carpeta con las pruebas justo en el centro. Era un escenario preparado para una junta de obras, la última, la que se convoca cuando los cimientos han fallado, y hay que decidir si se procede a la demolición. Cuando llegaron, David entró primero, con la mirada inquieta, recorriendo la habitación como un animal, buscando una salida. Sofía entró detrás, con una sonrisa nerviosa, intentando aligerar un ambiente que se podía cortar con un cuchillo. Intentó romper el hielo, preguntando qué pasaba, qué nos tenía en ascuas con tanto misterio. La ignoré, no por crueldad, sino por necesidad. Mi objetivo no era ella. Fijé la vista en David, que evitaba la mía. Esperé a que Luis cerrara la puerta y entonces, con un gesto lento y deliberado, abrí la carpeta sobre la mesa. No empecé con acusaciones. Empecé con hechos, narrados en un tono monótono, como un funcionario leyendo un informe. Con una calma que me aterraba a mí mismo, expuse el primer documento. Dije que el 15 de marzo me había asegurado que el comprador era un particular extranjero. Coloqué la nota simple del registro de la propiedad sobre la mesa. Dije que el registro afirmaba que el comprador era una sociedad de inversión española. Cogí el segundo papel. Le recordé que el 20 de marzo me había hablado de un precio de venta de 1.200.000 euros. Le conté mi conversación con el vecino, que me había asegurado que el precio real fue de 1 millón. La cara de David empezaba a perder el color. Continué. El 5 de abril me había presentado un contrato de inversión de un prestigioso fondo suizo. Coloqué sobre la mesa la impresión de la página web amateur. Le dije que ese fondo no existía. Y entonces saqué la última hoja, el informe de Luis. Dije que, a pesar de todo, el dinero transferido por la venta sí había sido 1.200.000 euros,
y que ese dinero, hasta el último céntimo, había sido ingresado en una cuenta bancaria cuyo único y exclusivo titular era él. El silencio que siguió fue absoluto. David se quedó sin aire. Se desmoronó. No lloró, pero su cuerpo se encogió sobre sí mismo como si le hubieran golpeado. Empezó a balbucear excusas, a hablar de la crisis, de una deuda que lo ahogaba, de que lo había hecho por Sofía y por mis nietos, de que su intención siempre fue devolverlo todo. No lo dejé continuar. Lo corté en seco, y por primera vez mi voz se cargó con todo el peso de mi rabia contenida, una rabia fría y afilada. Le dije que había mentido, que había robado, y lo peor de todo, que había profanado la memoria de mi mujer, usando su nombre para justificar su estafa. Fue entonces cuando Sofía pareció despertar de su estupor. Miraba los papeles sobre la mesa, miraba a su marido descompuesto, me miraba a mí. Su mundo se estaba haciendo añicos en tiempo real. La oí susurrar, en un hilo de voz, una pregunta a su marido, pidiéndole que le dijera que no era verdad. David no pudo responder. En ese momento, Luis, mi abogado, tomó la palabra. Su voz profesional y desapasionada llenó la sala. Le explicó a David, con una claridad jurídica impecable, que sus actos constituían un delito de apropiación indebida y estafa, con el agravante de abuso de confianza. Le informó de que las penas de prisión podían alcanzar los 8 años. Y le dijo que, ante esta situación, yo tenía 2 opciones: presentar la denuncia esa misma tarde por la vía penal o proponer un acuerdo privado. Volví a tomar el control. Miré a David, que ahora tenía la cabeza entre las manos, y le leí mi sentencia, la que Luis y yo habíamos redactado la noche anterior. Le di 48 horas para devolver hasta el último céntimo, con los intereses legales correspondientes. Le exigí que firmara un reconocimiento de deuda ante notario a primera hora de la mañana siguiente. Y la última condición, le dije que no quería volver a verle en mi vida. Si en 48 horas el dinero no estaba en mi cuenta y el documento firmado, la carpeta que tenía delante iría directamente al juzgado. Era su decisión. La reunión había terminado. No había debate. No había negociación. Solo era la presentación de las consecuencias. El derrumbe de un edificio es un asunto ruidoso y violento. El de una familia, en cambio, es silencioso. No hubo gritos después de aquella reunión. No hubo llantos. Solo el sonido de un bolígrafo firmando un reconocimiento de deuda en una notaría a la mañana siguiente, y el zumbido de una transferencia bancaria que devolvía el dinero a su legítimo dueño. David cumplió. No tenía otra opción. El miedo a la cárcel es un gran motivador. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio denso y pesado. David y Sofía vendieron su chalet en las afueras, el coche deportivo, y se mudaron a un piso de alquiler en un barrio obrero. Él encontró un trabajo modesto, un puesto de contable sin brillo ni futuro. Un día, Sofía me llamó y me pidió verme. Vino sola a mi apartamento. Se sentó en el sofá que no era el suyo, en el salón que no era el nuestro. Y por primera vez desde que todo ocurrió, me habló con una honestidad brutal. Me contó la humillación de la mudanza, la vergüenza de explicarles a sus amigas que ya no podían ir de vacaciones, la dureza de ver a su marido despojado de toda su arrogancia. No se quejó, solo describió los hechos. Y al final, con los ojos llenos de unas lágrimas que no se atrevían a caer,
me pidió perdón. Perdón por su ceguera, por su fe inquebrantable en un hombre hueco. Yo la escuché en silencio, sin interrumpirla. Vi en ella no a la mujer engañada, sino a mi hija, a la niña a la que una vez le enseñé a montar en bicicleta en el retiro. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. Esperaba un reproche, una absolución, no lo sé. Pero yo solo pude asentir lentamente. Alargué la mano y le puse un dedo en el hombro, un gesto torpe, el único que mi cuerpo de hombre de otra época supo encontrar. Le dije que era mi hija. Y con esas 3 palabras, el primer andamio de nuestra reconstrucción quedó fijado. El tiempo siguió su curso. Un año después de la confrontación, era el cumpleaños de mi nieto. Sofía organizó algo sencillo en un parque público. Fui, por supuesto. Sabía que David estaría allí. Fue la primera vez que compartimos el mismo espacio. No cruzamos una palabra, ni siquiera una mirada. Él se mantuvo a una distancia prudente, jugando con su hijo, empujándolo en el columpio. Lo observé. Vi a un hombre diferente. Más delgado, con los hombros caídos, sin el brillo de superioridad en los ojos. No había rastro del tiburón financiero. Solo un padre jugando con su hijo en un parque. No sentí calor hacia él, pero tampoco la rabia helada de antes. Solo una distancia medida, un armisticio no declarado por el bien de los niños. Esa noche, en mi apartamento, saqué el cuaderno de contabilidad. Lo abrí por la última página escrita, la que contenía el pliego de cargos. Debajo de la última línea, saqué mi bolígrafo y escribí 2 frases. La primera, deuda saldada. La segunda, justo debajo, intereses pendientes, confianza. Cerré el cuaderno y, en lugar de tirarlo, lo guardé en el fondo de un cajón. La historia no se borra, solo se archiva. El dinero estaba seguro en mi cuenta, pero ya no sentía la necesidad de convertirlo en ladrillos. Mi legado ya no sería una casa. Con la ayuda de Luis, creé un fondo de estudios para mis nietos, un fideicomiso intocable que garantizaría su futuro. El resto lo usaba para vivir sin lujos pero sin agobios. Una tarde, sentado en mi mesa de trabajo, me encontré dibujando, pero no era el plano de un edificio. Con trozos de madera de balsa que había comprado, estaba diseñando un pequeño coche de juguete para mi nieto. Cortando las piezas, lijando los bordes, sentí una paz que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Miré por la ventana el cielo de Madrid, un cielo que ha visto caer imperios y levantarse rascacielos. Me sentí en paz, no porque hubiera perdonado, sino porque había hecho justicia, porque había protegido mi dignidad. Había demolido los cimientos podridos de una familia construida sobre mentiras, y ahora, con materiales más humildes pero mucho más sólidos, empezaba a levantar una estructura nueva, más pequeña, sí, más frágil, sin duda, pero construida, esta vez, sobre la verdad. Julián demostró que la dignidad de un hombre no tiene precio. No luchó por dinero, sino por restaurar el orden y el respeto. Su método, basado en pruebas y consecuencias claras, enseña que el perdón no se regala, se gana. Y una familia solo puede reconstruirse sobre cimientos de verdad.